Y en Isaías 53 es lo que hemos leído el capítulo entero, pero vamos a centrarnos en los versículos del 4 al 6. Lo voy a volver a leer. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Bueno, pues este texto es una profecía que habla de Jesucristo, que los judíos no la suelen entender o no quieren entenderla, porque habla tan claro de que el Mesías era Jesucristo y que tenía que sufrir y morir por nuestros pecados, que eso para ellos, como dice el apóstol Pablo, es escándalo, ¿no? Eso les escandaliza y no les pueden, es tropezadero y ellos no pueden aceptarlo, ¿no? Pero para nosotros está muy claro que esta profecía nos habla de Jesucristo, el cual es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal como lo presentó Juan el Bautista. Y entonces Jesucristo es el Cordero que Dios ha provisto para la expiación de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, Dios, cuando los israelitas cometían pecado, había provisto un remedio para el pecado, que eran los sacrificios de corderos. Entonces, el israelita que había pecado tenía que ir al templo, llevar un cordero, y ese cordero lo sacrificaban, y la sangre de ese cordero hacía expiación por sus pecados, ¿no? Pero antes de matar al animal, antes de sacrificarlo, el pecador tenía que poner la mano sobre la cabeza del animal y confesar sus pecados. Y el pecado de ese hombre se transfería al animal. Y entonces el animal, al morir, pues estaba siendo castigado en el lugar del pecador que había cometido el pecado, ¿no? Pero eso es una cosa provisional que Dios estableció para aquellos tiempos, porque cada vez que se cometía un pecado había que matar a un cordero, ¿no? Pero nos dice en la epístola de los Hebreos que Jesucristo es el sacrificio perfecto y definitivo, y de una vez por todas acabó con todos los pecados, ¿no? No tenemos que estar sacrificando continuamente corderos, porque Él es el cordero, el sacrificio perfecto, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento también Dios había establecido una fiesta que se llamaba la fiesta de la expiación, el día de la expiación, el Yom Kippur. Entonces, en ese día, pues había varios sacrificios, pero entre ellos había dos cabritos, que se sacrificaban, pero de manera diferente, ¿no? Uno de ellos, se echaban suertes a ver cuál de los dos le tocaba, y uno de ellos era para sacrificarlo a Dios. Y entonces ese cabrito pues lo sacrificaban y la sangre el sacerdote tenía que llevarla al lugar santísimo, tenía que entrar dentro del velo y entrar a donde estaba el arca de la alianza y allí ofrecer la sangre a Dios, ¿no? Pero el otro cabrito que no había tenido esa suerte, ese lo entregaban no a Dios sino al diablo, ¿no? A Azazel. Y quiere decir que lo mandaban al desierto para que las fieras lo despedazaran, ¿no? Entonces ese cabrito había que ponerle las manos, y era el sacerdote quien le ponía las manos en nombre de todo el pueblo y confesaba los pecados del pueblo, y entonces
ese cabrito cargado con todos los pecados del pueblo, iba al desierto y allí Satanás, pues lo entregaban a Satanás, como en algún versículo también se dice. Bueno, el animal aquel pues estaba condenado, ¿no? Porque cuando dejaban solo allí en el desierto ya venían los leones, las fieras y lo despedazaban, ¿no? Bueno, pues de alguna manera Jesucristo también dice la Biblia que Él llevó el pecado de todos nosotros. Él fue cargado con nuestros pecados. Dios mismo le transfirió nuestros pecados a Él. Él dice que por nosotros fue hecho pecado, dice el apóstol Pablo. Por nosotros fue hecho pecado. O sea, es decir, igual que aquel cabrito se quedaba cargado con todos los pecados del pueblo, Él también ha sido cargado con nuestros pecados, ¿no? Y entonces si nosotros confesamos nuestros pecados, esos pecados los llevó Él en la cruz, y Él allí en la cruz pagó el precio por esa culpa nuestra, ¿no? Y entonces quedamos libres de esa culpa, ¿no? Él ha sido castigado por nosotros. Tenemos que confesar nuestros pecados y entonces recibimos el perdón de Dios, creyendo, solo por la fe, porque si creemos que realmente el pecado nuestro estaba allí y allí fue castigado, ya no tenemos que ser castigados. Dios nos libra de la condenación del infierno, porque Cristo ha pagado el precio de nuestra salvación, ¿no? Entonces Él es nuestro Salvador. Otras religiones lo que le ofrecen al hombre es filosofías, doctrinas, haz esto, haz aquello, pero el Dios lo que nos da a nosotros es un Salvador, alguien que ha hecho algo para rescatarnos de la condenación del infierno, no simplemente palabras, sino una obra de salvación que hizo Cristo por nosotros, ¿no? Entonces, esta es la obra de Dios, y esto es lo que llamamos la justificación por la fe. En el momento que nosotros creemos que Jesús pagó por nosotros, Él sufrió por nosotros y derramó su sangre por nosotros, si realmente lo creemos, pues recibimos el perdón de nuestros pecados y somos justificados por la fe. Y ya estamos en condiciones de poder acercarnos a Dios y de reconciliarnos con Dios. Podemos ya tener comunión con Dios a partir de ese momento en que hemos creído que Cristo ha pagado por nuestros pecados. Lo recibimos eso y ya estamos en condiciones de tener una comunión con Él, ¿no? Pero bueno, esto es, digamos, es la primera parte de la obra de Jesucristo, la más importante, pero hay una segunda parte que el texto que hemos leído está muy claro, que resulta que Jesucristo en la cruz, en el versículo 6 dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la parte fundamental, pero también hay otra parte que dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea que eso ya no es el pecado, eso son otras cosas que llevó él en la cruz. Entonces, si tú estás enfermo, tienes que pensar que Él llevó tu enfermedad en la cruz, no solamente tus pecados. Tu enfermedad la llevó en la cruz. Tus dolores los llevó Él en la cruz. Y más cosas llevó en la cruz. Si leemos en Gálatas, resulta que Él fue hecho maldición por nosotros. Entonces, la maldición que tú tengas la ha llevado Él en la cruz. Y en Corintios leemos más, leemos que los decretos que había contra nosotros, los decretos que tenía Satanás contra nosotros, están clavados en la cruz también. O sea que Él llevó en la cruz muchas cosas, que nosotros entonces podemos decir, bueno, nosotros oramos muchas veces, cuando oramos por un enfermo, le decimos, Señor, tú lo has llevado en la cruz, entonces te pido que lo sanes, ¿no? Oramos porque Él llevó la enfermedad en la cruz. Y como dice Pedro, dice Pedro,
por sus llagas fuimos nosotros sanados. Invocamos las llagas de Cristo para recibir sanidad, ¿no? Y es así. O sea, como Cristo lo llevó, nosotros podemos recibir sanidad. Si tenemos fe, podemos recibir sanidad por medio de que Él ya lo llevó en la cruz, ¿no? Ahora, no sé si hay agua por ahí que pueda beber un poco. Bueno, pues quería decir que resulta que no siempre que oramos y pedimos al Señor que sane a alguien, el Señor responde afirmativamente a esa oración. Resulta que a veces invocamos las llagas de Cristo, invocamos que Cristo llevó la enfermedad en la cruz, que sufrió ya esos dolores. Bueno, yo puedo decir, dar testimonio por mí mismo de que yo he orado porque Cristo llevara mis dolores en un caso concreto y se los llevó. Entonces eso es real. Yo, por ejemplo, cuando dejé de fumar, habían orado por mí y yo sentía que esa oración que no había sido suficiente y yo seguí orando y estuve orando hasta las 5 de la mañana, ¿no? Estuve orando hasta las 5 de la mañana y al final parece que el Señor me hizo ver este versículo, que Él llevó nuestros dolores en la cruz. Y entonces ya me quedé en paz, porque yo sentí que el Señor me estaba diciendo que podía dejar de fumar y que no me iba a doler. O sea que no, y realmente así fue. O sea, yo dejé de fumar y no pasé ningún tipo de síndrome de abstinencia, ni de mono, ni nada de eso. Fue una cosa como si no hubiera fumado nunca, ¿no? O sea, y fumaba 2 paquetes diarios, ¿no? Entonces eso es una realidad de que Dios ha llevado estas cosas en la cruz, pero no siempre que le pedimos al Señor que se lleve una enfermedad nos la quita, a veces nos la deja. A Pablo le dijo, le he pedido 3 veces que me quite el aguijón este que tengo y no me lo quita, y me ha dicho, bástate mi gracia. Entonces, a veces a nosotros también el Señor simplemente nos da gracia para que lo llevemos, la enfermedad, o nos da... ¿Y esto por qué es? Pues porque el Señor tiene un propósito, ¿no? El Señor utiliza esas enfermedades o esos sufrimientos nuestros para la obra de santificación que Él hace en nosotros, ¿no? Y todo eso es útil para Él. A Pablo le sirvió porque Pablo tenía que combatir el orgullo espiritual que podía tener él y Dios le tenía que dar humildad. Y para darle humildad le dejó el aguijón ese allí, ¿no? que lo humillaba y lo rebajaba a él, ¿no? Entonces resulta que a veces el Señor nos deja esas cosas. Quiero decir eso, que podríamos decir que si el Señor llevó todas las enfermedades en la cruz, ¿por qué enfermamos nosotros? Porque está en su potestad. Él podía quitarnos todas las enfermedades y Él podíamos no sufrir nada, ningún dolor ni nada en esta vida. Podíamos tener una vida, no sé, la vida en rose, no sé cómo se dice, ¿no? La vida en rose. Pues eso, pues podíamos tener una vida de color de rosa, ¿no? Pero el Señor no quiere eso, nos deja a veces que suframos enfermedades, que suframos dolores, porque eso va a obrar para nuestra santificación. Yo no sé con qué criterio lo hace el Señor y por qué a unos le hace un milagro y a otros no se lo hace. Yo no sé, pero Él es el soberano y es el que decide. Y tal vez el que te diga que no, a lo mejor en la eternidad trae más bendición que si te hubiera dicho que sí. No lo podemos saber. Entonces, eso,
a lo mejor es así, ¿no? Y entonces, esto es porque el Señor nos hace partícipes de su cruz. Porque cuando una enfermedad la sufre un incrédulo, cuando una enfermedad la sufre un incrédulo, esta enfermedad no es ninguna bendición para él. O sea, esto es las consecuencias de sus pecados y bueno, no le va, o sea, él no va a mejorar como persona ni va a ser más santo porque sufre una enfermedad. A lo mejor se rebota y se endurece y se pone peor todavía, ¿no? Y se vuelve rebelde. O sea que para los incrédulos estos sufrimientos no les sirven para nada. Sin embargo, para los creyentes, cuando tú recibes una enfermedad, antes de que tú la recibas, ya la ha llevado Cristo en la cruz. Esta enfermedad ya ha pasado por la cruz y viene a ti otra vez. Y cuando viene a ti es parte de la cruz de Cristo. Esta enfermedad es una participación que tú tienes en la cruz de Cristo. Por lo tanto, va a servir para la obra de santificación. Jesucristo dice en... Entonces, la obra que Jesucristo hizo para el perdón de nuestros pecados, que Él llevó nuestros pecados en la cruz, eso Él no nos puede hacer partícipes de esa obra. Esa obra es exclusivamente suya. Solamente Él pudo pagar el precio de nuestros pecados. Nosotros, por muchos sacrificios que hagamos, por mucho que suframos, nunca seríamos capaces de conseguir nuestra salvación ni salvarnos, vamos, ni escapar del infierno, por mucho que diga, voy a sufrir, voy a autoflagelarme o castigarme o incluso sufrir todas las enfermedades que haga falta, no vas a escapar del infierno. El infierno es solamente Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación del infierno, ¿no? De nuestra condenación. Entonces, sin embargo, estas otras cosas que no son el pecado en sí, sino son consecuencias del pecado, como son los sufrimientos, los dolores de esta vida, esto sí que Cristo lo llevó también en la cruz, pero sí que nos lo puede hacer partícipes de ello, ¿no? Y entonces cuando nos hace partícipes de ello, sirve para nuestra santificación, porque ya ha sido una cosa que ha pasado por la cruz. Y luego, porque dijo Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Entonces, esa cruz que tenemos que llevar nosotros es parte de la cruz de Cristo. Pero también a veces el Señor nos permite sufrir por otros. Igual que Él sufrió por nosotros, Él nos hace partícipes de los sufrimientos de otros, ¿no? Entonces, como dice Gálatas, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿no? Pablo decía que Pablo dice que llevaba carga por todas las iglesias, ¿no? A veces nosotros el Señor, Él cargó en la cruz con toda la carga de nuestros pecados, con nuestras enfermedades, con nuestros dolores. Entonces a veces nosotros también tenemos que llevar un poco de carga, o el Señor permite que llevemos carga. Y Pablo llevaba carga por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, él estaba sufriendo por todas las iglesias, ¿no? Pero aparte dice cumplo en mi carne lo que aún falta, los sufrimientos de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, ¿no? Entonces, esto es algo que también Dios nos puede hacer partícipes y a veces permite que suframos por los otros. Formamos parte de un cuerpo, estamos todos espiritualmente unidos y entonces es posible que el Señor nos permita
llevar unos las cargas de los otros, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de más versículos en este sentido, pero creo que ya lo vamos a dejar aquí, porque bueno, pienso que ya es suficiente, ¿no? Porque es un tema un poco ya que el Señor le dará a cada uno, porque es un poco delicado esto, creo. Entonces vamos a dejarlo aquí, que el Señor le hable a cada uno lo que, que me hable a mí, porque a lo mejor el Señor me tiene que decir algo. Bueno, pues nada, el Señor os bendiga y muchas gracias por escucharme.